Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Hoy quiero que analicemos algo interesante en estas gráficas que está lanzando One Ecosystem para el evento de Vietnam. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues vamos con la información. Primero que nada, les deseo feliz año nuevo para todos aquellos que se están conectando por primera vez a este canal. Para los que ya están suscritos, pues le doy las gracias por su apoyo, regalándome un me gusta cada vez que aprietan el botón. Ayudan mucho a que esta información le llegue a otras personas. Ok, vayamos a la parte semiótica del logotipo de Next Level. Como pueden ver en la palabra Next al lado, hay 3 barras blancas y abajo de Level también hay 3 barras, las cuales son del mismo diámetro. En la parte de arriba, las barras van de menor a mayor. Y esto es un significado muy interesante porque nos están mostrando lo que viene en relación a lo que es el trading. Ahora vamos donde está el tiquete del evento. Esto lo han enviado el día de hoy y hay 3 opciones. Venta general, 100 euros. El VIP, que son 300 euros. Y el tiquete especial, que serían 200 euros. Yo noto 2 montañas en esta gráfica. Una más alta que la otra, indicándonos que la montaña superior es un nivel y la montaña que viene después es otro nivel, solo que hacia abajo. Nos están dando algo a entender de que el mercado va a seguir cayendo y va a ser una buena oportunidad para que One entre cuando Bitcoin esté en lo más bajo. Al día de hoy Bitcoin está rayando los 18.000 y quizás suba un poquito más. Pero ¿qué pasaría si Bitcoin se va a los 19 o 20 y después de eso da una super caída y se va a los 14.000? Y resulta que justo cuando es esa cifra estamos a mediados de febrero. ¿Es beneficioso que esto suceda? ¿O sería mejor que Bitcoin estuviera en 30.000 o 40.000 cuando One va a salir a público a mediados de febrero? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué crees tú que sería lo mejor para el proyecto? Te voy a decir algo desde mi perspectiva y no doy consejo de inversión a nadie en este momento porque yo no soy un broker que da este tipo de información. Solo trato de entretenerlos a ustedes un poco con lo que viene a la mesa de redacciones y hoy que nos llegó este banner estamos analizándolo. Lo mejor que nos puede suceder como compañía es salir cuando el Bitcoin esté lo más abajo posible. ¿Por qué? Muy simple. El salir con un token RC20 avalado por la cadena de bloques de Ethereum, cuyo lenguaje de programación es Solidity, sería lo mejor. Porque si One sale a un precio X, el que estipule la compañía, ya sea el que está ahora mismo o el que venga más adelante, y Bitcoin está en 14 o 15.000, es lo mejor que nos podría pasar. Lo ideal sería que Bitcoin estuviera en 5.000 o en 8.000. Pero bueno, no sabemos si esto pueda suceder. Pero lo mejor es que cuando One se haga pública a mediados de febrero, el valor de Bitcoin esté lo más bajo posible. Si eso es así, el impulso de esta poderosa moneda, cuando se vaya a los 30, a los 40, ¿qué va a hacer? Va a arrastrar el valor de One y el valor de Ethereum y de todas las altcoins que existan, porque esto es una verdad que tenemos que entender. Bitcoin es una moneda que arrastra consigo todo su poder hacia arriba y levanta todo el ecosistema altcoins. Cuando Bitcoin se sumerge a las profundidades del océano, ¿qué sucede? Muchos proyectos desaparecen o se van a pique y la gente pierde el entusiasmo, y como está sucediendo ahora mismo, mucha gente está mal. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos proyectos de altcoin salieron cuando Bitcoin estaba en rangos muy altos, arriba de 60.000. Y era fenomenal. Ellos dirían, no, se vaya a 100.000 y nuestro proyecto va para la luna. Pero resulta que ha sido todo lo contrario.
Ahora Bitcoin está en una depresión y aquel proyecto que salió cuando estaba en 60 y pico, ¿qué sucedió? Está mal. Pero, ¿qué pasa con los proyectos que van a salir ahora en esta bajada? Tienen el impulso del gigante. ¿Cuánto más puede llegar este gigante a tocar fondo? Ponle que llegue a los 5,000. Si tú saliste a 100 cuando Bitcoin estaba en 18, ahora mismo, y resulta que se va a la mitad, ponte que se vaya a unos 7,000 o unos 9,000. Quiere decir que estás perdiendo un 50 a un 55% del valor cuando tú lanzaste tu moneda. Si salió a 100 tu moneda, entonces pues rebájale ese 50%, bajará a $50. Esto es un ejemplo solamente, no quiero asustarlos ni nada de esto, solo darle la información. Desde mi punto de vista, que no soy economista, no damos consejos de ningún tipo de inversión. Lo mejor, vuelvo y repito, es salir a público con un Bitcoin caído. Esto nos va a dar la ley de la ventaja. Y bueno, esperemos que las cosas se den de aquí a febrero. Puede pasar todo lo contrario, puede suceder que el Bitcoin está en 30,000 y bueno, no podemos hacer nada. Nos hacemos público y esperemos que siga subiendo el Bitcoin. Pero si el Bitcoin se va a 3,000, cuando nosotros salimos y el Bitcoin estaba en 30,000, lógico que el valor va a ser afectado. Una vez público, el mercado le va a trazar un precio y tenemos que aceptar esta realidad. El valor que salga, tenemos que aceptarlo. Puede ser el mismo, puede ser superior. Eso lo veremos el día del lanzamiento en Vietnam. Una vez pública la moneda, el mercado va a trazar su precio y tenemos que aceptar esta realidad como comunidad. Lo único que quiero decirles es que manténganse al tanto de la información que estamos dando en este canal y esperemos que las buenas noticias de todo lo que está haciendo el proyecto sea una realidad para el mes de febrero y nos tocará, como quien dice, esperar y tener fe en la visión del proyecto. Muchas gracias por su atención.